Por segundo año consecutivo celebramos el Día Internacional del Jabón Artesanal. Si no sabes de qué se trata, no te preocupes que en este video te voy a contar todo. Hola jaboneros, el último fin de semana celebramos este mega evento en 26 ciudades en 11 países. Yo estuve en Lima, Perú y fue una experiencia única, con más de 100 jaboneros de todo el país. Pero antes, ¿qué es el Día Internacional del Jabón Artesanal y cómo te puedes unir en una próxima edición? Esta celebración empezó gracias a Esteban Pérez y su grupo Adictos a los Jabones, que por cierto tiene más de 75.000 miembros alrededor del mundo. Un grupo de personas apasionadas por este mundo de los jabones artesanales que decidió en el 2023 declarar un día al año para honrar a este arte, esta ciencia que son los jabones justamente artesanales hechos a mano. Desde entonces, el último sábado de octubre celebramos esta fecha. Y este año 2024, que es su segunda edición, pues la celebración fue incluso más grande. Ahora, ¿qué hacemos en este evento? Primero hay que aclarar que todas las actividades son gratuitas o se pagan solamente las cuotas necesarias para cubrir los gastos. Los organizadores en cada ciudad dan su tiempo y dan su energía para llevar a cabo este evento, de forma voluntaria y sin ánimos de lucro. Entonces, cada sede organiza diferentes actividades, desde hacer jabones, hasta charlas, comidas, encuentros para conversar y más. Así que si tienes la oportunidad de asistir a este evento el próximo año, no te lo pierdas. Si quieres ser anfitrión o participar como asistente a uno de estos eventos en cada una de las ciudades, pues sigue atento toda la comunicación que se va a ir dando en el grupo Adictos a los Jabones. Eso sí, los cupos suelen ser limitados, así que apenas se lance la comunicación, inscríbete, para que no te pierdas nada y para que no te quedes fuera. Ahora déjame contarte todo lo que vivimos en el evento en la ciudad de Lima. Este año Chantal Rodríguez de la marca Cherimola fue la anfitriona y la coanfitriona fue Verónica Montoya de la marca Vitoca. Yo de verdad que estuve encantada de poder apoyarlas dentro de lo que podía con este evento y me sorprendió muchísimo su nivel de organización, de planificación y el punche que le pusieron, las ganas que le pusieron para que este evento salga como salió, porque superó todas las expectativas. Fue un evento para más de 100 personas y créanme, no es algo tan fácil de lograr, especialmente si son tan pocas personas en la organización. Entonces vamos a ver todo lo que vivimos. Empezamos muy tempranito registrándonos como participantes y cada uno de nosotros recibió esta bolsita que incluía, entre otras cosas, pues credenciales, una libretita para tomar apuntes, insumos y más. Bueno, luego Chantal dio las palabras de bienvenida con el carisma que le caracteriza, siguiendo con Verónica, que dio una charla magistral sobre la reacción de las fragancias en los jabones saponificados. Fue muy interesante esta charla porque Verónica trabajó y ha experimentado con casi 50 fragancias para realizar justamente esta charla. Además, Verónica, como ingeniera química con especialización en cosmética, sabe de lo que habla. Luego llegó el turno de Residar, una empresa social que promueve la economía circular en Lima. Reciben donaciones de ropa y objetos para darle una segunda vida y venderlo en sus bazares sociales, a precios que se acomoden a los presupuestos de cientos de familias que lo necesitan. Si deseas apoyar esta iniciativa, te voy a dejar los links en la cajita de descripción, o puedes seguirlos en sus redes sociales. Luego me tocó el turno a mí, di una pequeña charla sobre experimentos jaboneros, cómo actúan los aditivos, etc. Entonces hablamos sobre el poder de absorción del carbón activado, los peligros de usar aluminio junto con el hidróxido de sodio, y también hice un experimento sobre cómo trabajar el jabón saponificado en frío con el jabón de glicerina o de base de glicerina. Así quedó el jabón. Obviamente no lo hice en ese momento en la sala por temas de tiempo, pero di los resultados, así que si quieren el tutorial completo de cómo se hizo este jabón, pues simplemente me lo dejan en los comentarios para poder tenerles listo ese video muy prontito. Después tuvimos una trivia jabonera. Esta fue una de las actividades más divertidas que realizamos en el evento, donde cada una de nosotras participaba respondiendo preguntas a cambio de premios. Pero no solamente se trataban de los premios, sino que la idea era ir aprendiendo. Luego tuvimos un sorteo lleno de regalos gracias a nuestros sponsors y cerramos la ceremonia con un brindis y la entrega de certificados. Luego ya tuvimos un tiempito para ir a comer, a disfrutar de los piqueos, de los bocaditos y también fuimos a conocer los diferentes stands de los proveedores. Déjenme contarles de los proveedores que tuvimos en el evento. Les voy a dejar los links a cada uno de estos proveedores en mi página de directorio o de proveedores en mi sitio web. Para empezar tuvimos a Duna, una empresa familiar que son productores de aceite de jojoba en la ciudad de Ica, Perú. Su aceite de jojoba es 100% natural, prensado en frío, sin ningún tipo de colorante químico ni conservantes artificiales.
Ofrecen muy buenos precios, creo que es uno de los mejores precios que he encontrado o he visto en el mercado. Luego tuvimos a la empresa Química, que son especialistas en insumos para la industria cosmética, tensioactivos, fragancias cosméticas, emulsionantes, conservantes y mucho más. Praderas de Vida también estuvo presente. Este es un proyecto que se encuentra en lo que antes era un basural, liderado por mujeres del asentamiento humano Las Praderas, quienes transformaron una franja de terreno abandonado en un espacio productivo, social y cultural. En la actualidad siembran, cultivan, cosechan y procesan diversas hierbas aromáticas y plantas medicinales con prácticas agroecológicas. Además, fabrican jabones de glicerina y jabones de lavar ropa con aceite reciclado que ellas mismas acopian. El día del evento nos presentaron sus saumerios, esponjitas tejidas, entre otros. Yo les compré 2 productos que eran estas esponjitas tejidas que me gustaron mucho. Uno tenía catnip y es obviamente para mis gatos. Y el segundo, si es para mí, es una esponjita o una bolsita que contiene eucalipto. Seguimos el recorrido y tenemos a Olivos Ames, que venden no solo aceituna de la mejor calidad, sino un muy buen aceite de oliva. A ellos les he comprado anteriormente muchas veces aceite de oliva justamente, y hoy en día también venden otras grasas para jabonería. Y por segundo año consecutivo tuvimos a Oliva Divina. Ellos siempre están presentes en los eventos jaboneros apoyando a la comunidad de jaboneros en el Perú. Y no solo llevaron sus productos de excelente calidad para vender, sino que nos dieron regalitos para todos. Y finalmente tuvimos a Fragancias.pe. Ellos no solo estuvieron presentes con muestras de sus productos para jabonería, cosmética, etc., sino que incluso nos dieron premios para las participantes. Yo fui una de las suertudas ganadoras en ese sorteo y me gané estas 2 fragancias. Y terminamos el evento con una foto grupal para el recuerdo. Por cierto, Lima fue el país con más participantes en una misma ciudad. Éramos más de 100 jaboneros, como ya les había comentado, y esto demuestra que el interés por el mundo del jabón artesanal sigue creciendo. Si quieres ver cómo se vivió este día en otros países, te invito a que visites el Instagram o también el grupo de Facebook de Adictos a los Jabones. Y si te gustó este evento jabonero, de hecho te va a gustar este. Gracias infinitas por llegar hasta aquí y dejar comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!